Bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde estamos estudiando la vida y enseñanzas de Jesús. La semana pasada comenzamos a estudiar el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y terminamos donde ella se sorprende cuando Él le habla. Así que el día de hoy continuemos. Y sin más preámbulos, comencemos. La semana pasada terminamos donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo y le pide agua para beber. Entonces la mujer samaritana le responde y le dice, ¿por qué me pide agua para beber? Y la respuesta de Jesús la intriga. Si tan solo supieras el regalo de Dios que tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Normalmente cuando los hombres le hablaban a esta mujer, era para pedirle algo diferente. Pero en esta ocasión, este hombre, que no era samaritano, la inquieta con las palabras que le dice, si supieras el regalo que Dios tiene para ti. Dios tiene un regalo para mí, para una mujer como yo. Tal vez ella pensó que no estaba escuchando bien. ¿Qué regalo pudiera tener Dios para mí? Ahora, recordemos que en ese tiempo las mujeres eran solamente vistas como objetos. Las mujeres no eran realmente importantes como lo somos el día de hoy, desde que Jesús llegó. Una mujer no tenía ni voz ni voto, y menos una mujer como la samaritana. A una mujer no se le tomaba en cuenta. Para casarse, era solamente necesario que el hombre estuviera de acuerdo, que la familia estuviera de acuerdo. Recordemos que hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde vemos cómo la mujer no es tomada en cuenta, sus sentimientos no son tampoco tomados en cuenta. Recordemos a Abraham, por ejemplo, cuando él entra a Egipto. Él solamente le dice a Sara, tú di solamente que eres mi hermana, pudiendo así otro tomarla. Y Sara tuvo que decirle que sí. Y en varias ocasiones vemos cómo la mujer no es tratada con dignidad. Pero una vez que Jesús viene, Jesús cambia todas las cosas, aún el valor de nosotras, las mujeres. Y en esta ocasión le dice a ella, dame de beber. No le está pidiendo lo que los demás hombres normalmente le pedían. Pero él está diciendo, no solamente quiero que me des de beber, sino que quiero que entiendas que Dios tiene algo especial para ti, porque tú eres especial. Esto le llamó la atención y despertó la curiosidad de la samaritana. Por eso ella le dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Pero después ella recuerda, y recuerda que él no es un samaritano, que es un judío, y le dice además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Vemos aquí entonces como que ella recuerda una vez más quién era él y trata otra vez de levantar un poquito la barrera. Ella podía haberse negado a hablar con él desde un principio, ya que judíos y samaritanos, recordemos que no se hablan entre sí. Lo que Jesús había hecho, como dije anteriormente, estaba fuera de toda regla social de ese tiempo. Primero, hablarle a una mujer en público. Segundo, hablarle a una samaritana. Y tercero, el pedirle agua de beber. Al hacerlo, iba a tener que beber de la vasija de esa mujer, ya que él no traía consigo nada con qué sacar esa agua. Y eso la intrigó. Él empezó
hablar a su corazón. Él no la vio como los demás la veían, sino la vio como alguien perdido que necesitaba ser rescatado, como alguien con una necesidad. Leamos en el versículo 13 la respuesta de Jesús. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La mujer pensó que Jesús estaba hablando del agua física. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él también pensaba que Jesús estaba hablando de algo físico, cuando en realidad él estaba hablando del agua espiritual. Aún hoy hay quienes piensan que él está hablando de vida física cuando a lo que se estaba refiriendo es vida espiritual. Jesús quería rescatarla antes de que muriera. Él quería que ella experimentara la abundancia del reino del cielo antes de morir. En contexto, vemos a un Jesús terrenal hablando con una mujer terrenal, ofreciéndole una salvación terrenal a su presente opresión y sufrimiento antes de que Jesús fuese crucificado. Jesús compara la vida eterna con un manantial que brota dentro de ellos. Un río tiene abundancia y una corriente de agua perpetua. Los ríos siempre están llenos de agua y ésta corre libre hacia otros lugares. La vida eterna tiene que ver con abundancia y calidad de vida fluyendo en y a través de nosotros. Esta es una imagen de lo que es y cuando vivimos en el reino de Dios. No es algo físico, es algo espiritual. Y es por eso que Él le decía: cualquiera que beba de esta agua pronto tendrá sed jamás. O sea, las cosas físicas no satisfacen realmente nuestra necesidad. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando ella escuchó estas palabras, hubo algo que se despertó en ella, porque había un vacío en su corazón, un vacío que había tratado de llenar con muchas cosas. Y por eso la respuesta de ella en el versículo 15, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Aunque la mujer sigue pensando que el agua de que está hablando es una agua mágica que va a quitar su sed física para siempre, lo que Jesús le está diciendo, lo que está hablando, no lo puede entender y por eso le dice y va al grano directamente. Ok, le dice Jesús, ve, trae a tu esposo. Porque ella había estado tratando de llenar ese vacío en su corazón con esa agua física, con cosas materiales, con cosas que no eran espirituales. Y por eso Jesús le dijo, ok, ve, trae a tu esposo. Y ella entonces dijo, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, le dice Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. ¿Cuántos esposos necesitaba tener ella para estar satisfecha? Esa es una respuesta que ella tenía que hacerse a sí misma. ¿Qué pregunta debemos contestarnos nosotros? ¿O cómo debemos contestar más bien esa pregunta nosotros? ¿Qué es lo que nosotros usamos
para satisfacer la necesidad de nuestra alma. ¿Con qué mal alimentamos nuestra alma? ¿Y es culpa nuestra? ¿Debemos culparnos por tratar de llenar este vacío y sentirnos completos? Claro que no. Ella era la única manera como ella sabía llenar ese vacío. Ella no sabía qué otra cosa hacer para llenar un vacío que había en ella. El vacío de sentirse amada, el vacío de sentirse respetada, el vacío de sentir seguridad que ella no tenía, el vacío de sentirse completa y sentir que tenía valor. Ella estaba tratando de llenar ese vacío y Jesús lo sabía. Fíjense que Jesús no le dijo que dejara de pecar o que se arrepintiera. Jesús entendió que ella no pecaba porque ella quería hacerlo. Su vida no reflejaba la falta de vida en ella. Pecamos, no porque queramos pecar, sino porque algo nos falta para llenar el vacío que tenemos. Y pensamos muchas veces, si tengo más de esta cosa, entonces voy a estar completo. Y entonces la vida será buena. Pero luego tenemos eso y nos damos cuenta que ese vacío sigue ahí en nuestro corazón. Y por más cosas que nosotros obtengamos, no vamos a llenar ese vacío. Ella llevaba ya el 5º marido tratando de llenar ese vacío y no había podido hacerlo. Cuando ella escuchó las palabras de Jesús y se dio cuenta de lo que Él estaba diciendo que era cierto, ella le dijo entonces, tal vez usted es profeta, porque está hablando directamente a mi corazón y sabe lo que está pasando conmigo. Pero enseguida levantó defensa. Enseguida recordó, Él no es un samaritano. Y cambió la conversación. Y le dijo en Juan 4:20, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. De alguna manera vemos que ella, cuando se sintió amenazada, empieza a cambiar la conversación. Y eso sucede muy seguido con nosotros. Cuando estamos hablando de las cosas espirituales con alguien y tocamos ese punto delicado en su vida, empiezan a levantar defensa y comienzan entonces a hablar tratando de desviarnos la atención y empiezan a hablar en cuanto a lo que es religión. Y fue lo que pasó con ella. Pero Jesús le contesta en el 21, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Como dije antes, ella empezó a sacar tema religioso para tratar de evadir la confrontación. Los samaritanos habían cambiado las escrituras de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento para que el monte Gerizim en Samaria apareciera como el lugar donde debían adorar a Dios y no Jerusalén. La mujer estaba haciendo una pregunta importante para su tiempo y para su cultura. Así como los musulmanes hoy en día oran con el rostro hacia el este, hacia la Meca, y visitan ese lugar sagrado al menos una vez en su vida, los israelitas de la antigüedad, tanto judíos como samaritanos, también pensaban que un lugar geográfico era la manera correcta y apropiada de adorar a Dios para que Dios les bendijera y les diera abundancia de vida. El templo no era como una iglesia de hoy en día, era visto como la casa de Dios. La presencia de Dios solo podía ser encontrada ahí.
Podía inclusive llegarse a pensar que era Dios mismo en ese lugar. Cualquier comunicación con Dios debía ser en el templo o mientras se oraba en el templo. Sin el templo, la religión judía se vendría abajo, lo que fue un problema 40 años después, cuando el templo fue destruido. De hecho, Jesús lo predijo en Mateo 24. Los samaritanos veían el monte Gerizim como el hogar de Dios y lo cuidaban y trataban como los judíos al templo, lo cual es mejor porque es muy difícil destruir una montaña y el templo sí se pudo destruir. Pero la pregunta de la mujer no tenía que ver con el lugar correcto para adorar, sino cuál teología era la correcta. ¿Cuál religión le daría la respuesta para encontrar la vida? ¿Cuáles reglas debe seguir para estar completa y llena? ¿Por qué debo creerte a ti si eres un judío, si yo tengo mis reglas samaritanas? Y Jesús le contesta, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio a la samaritana? Ella quería saber, ¿realmente había en su corazón el deseo de hacer lo correcto y lo quería hacer? Ya Dios había empezado, Jesús había empezado ya a tocar su corazón. Pero detengámonos aquí. Y la próxima semana veamos la respuesta de Jesús y realmente el mover del Espíritu en el corazón de la samaritana. Amén. Nos vemos aquí la próxima semana. Bendiciones.